conductor de camión, se enamora de una policía que lo detiene en la carretera, pero no sabía que ese alto no era por una infracción, era el inicio de la bronca más chingona de su vida. ¡Chingado freno!, gruñó Ramiro mientras el tráiler vibraba como un toro encabronado. La mula se ladeó apenas, lo suficiente para que una caja de herramientas rodara por la cabina con estruendo. Ramiro apretó el volante con ambas manos, forzando la vista entre la niebla densa que cubría la carretera 57 como un velo viejo. Afuera, el amanecer apenas rompía en un gris indeciso, y la radio, fiel compañera de rutas largas, soltaba un bolero rasposo que hablaba de amores perdidos. Se estacionó de golpe en una orilla con grava. El sonido del motor bajó como el respiro de un animal cansado. Salió de la cabina y el aire fresco de San Luis Potosí le pegó en la cara como una nalgada. Olía a tierra húmeda y a diésel. Caminó hacia la parte trasera de la mula, pisando charcos y lodo, hasta confirmar lo que sospechaba. Una de las luces traseras se había fundido. Otra pinche bronca más. «Neta, no puede uno tener un viaje tranquilo, ¿verdad?», murmuró, como si la mula pudiera contestarle. Mientras cambiaba la lámpara bajo la tenue luz de la linterna, el sonido de una patrulla acercándose cortó el silencio como navaja en cuero. Las luces intermitentes lo pintaron de azul y rojo. No se volteó, solo apretó la mandíbula. «¿Está todo bien por aquí?», preguntó una voz firme, femenina, sin un dejo de cordialidad. Ramiro se levantó lentamente, girando hacia ella. La oficial era alta, morena, de ojos oscuros y cejas bien marcadas, la cara seria pero sin dureza. «Clara Mendoza», decía el gafete en su pecho. «Luz trasera fundida. Me orillé para cambiarla. Nada fuera de lo normal», respondió Ramiro, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. Clara no bajó la guardia. Dio un par de pasos, rodeando la mula con mirada atenta, como quien busca más de lo que parece. Nombre completo: Ramiro Valdés Ortega. Destino: Veracruz. Carga de maquinaria agrícola. Mientras ella pedía datos por la radio, Ramiro se cruzó de brazos. Ya había pasado por esto antes. Rutinario, decían. Pero algo en esa mujer no se sentía como rutina. Demasiado exacta, demasiado atenta. ¿Tiene algo más que declarar, señor Valdés? Solo que ya me quitó 10 minutos de mi mañana y ni un pinche café me ofreció. Una leve curva en la comisura de los labios de Clara. No era una sonrisa completa, pero bastó para desconcertarlo. «Circule, pero revise bien la carga, hay retenes más adelante». Ramiro subió de nuevo a la mula, pero antes de encender el motor, la vio en el retrovisor. Seguía parada ahí, con las manos en la cintura, mirándolo como si supiera algo que él no. Ese día no desayunó, tampoco encendió la radio. Llevaba años recorriendo esas mismas carreteras, sabiendo que lo único constante era el cambio del clima y los baches nuevos. Pero hoy algo se había movido por dentro. No era el freno, no era la luz, era ella. A mediodía, en una gasolinera de paso, se encontró con el Güero Ledesma, otro trailero de los de antes, de los que todavía sabían cambiar una llanta sin apps ni tutoriales. «Te vi orillado, ¿qué pasó?» «La ley». «Una oficial». «Mendoza?» «Morena, seria, ojos de «te estoy leyendo el alma»?» «Ándale, esa mera. Ten cuidado con esa chingona. Dicen que es de las duras. No le tiembla la mano ni el juicio». Ramiro no respondió, solo asintió y volvió a la carretera, pero algo le ardía en el pecho. No era miedo, tampoco rabia. Era una especie de duda nueva, como cuando uno escucha una canción vieja y por alguna razón, esta vez te suena distinta. Apretó el acelerador. La mula rugió como un felino que despierta, y aunque la ruta era la de siempre, él ya no era exactamente el mismo. El sol apenas se animaba a salir entre los cerros cuando Ramiro volvió a tomar velocidad. Había dejado atrás los ranchitos, los perros que cruzaban sin miedo y los puestos de gorditas que empezaban a prender los comales.
Todo parecía volver a su ritmo, hasta que el espejo retrovisor lo traicionó. «No, otra vez no», murmuró al ver la patrulla con luces encendidas pegada a su mula como sombra de mediodía. Reduciendo la velocidad, Ramiro se orilló despacio. Las llantas crujieron sobre la gravilla y el motor quedó ronroneando. Bajó la ventana antes de que la oficial se acercara, ya sabiendo quién sería. Clara Mendoza. Mismo uniforme, misma expresión imperturbable, pero esta vez sin la neblina ni la prisa. «Buenos días, señor Valdés», dijo sin levantar la voz. «¿Otra vez yo? Ya hasta va a parecer persecución», bromeó Ramiro con una media sonrisa. Ella no respondió, solo se agachó un poco, mirando el tablero y luego a él como si intentara leer más allá de sus palabras. «Hace 2 kilómetros pasaste un tope sin reducir velocidad. ¿Sabías? ¿Un tope?» «No vi nada, oficial, pero si gusta damos la vuelta y lo paso 2 veces para compensar». Clara se mantuvo seria, aunque sus ojos lo miraron con una mezcla rara entre paciencia y algo más difícil de nombrar, algo que no estaba en el reglamento. «Documentos, por favor». Ramiro suspiró hondo abriendo la guantera mientras hablaba. «Mire, no es por alegar, pero llevo más de 30 años manejando por estas carreteras. A veces uno se distrae, sí, pero siempre respetando la ley, y cuando no, pues pago como debe ser». Clara tomó los papeles y los revisó con lentitud. Su silencio pesaba más que las palabras. Ramiro la observó de reojo, la forma en que fruncía los labios, cómo su pulgar marcaba el borde de la libreta, la manera en que escaneaba todo sin parecer apurada. «¿Te detuvieron antes por algo parecido?», preguntó sin levantar la vista. «Me han parado por menos y por más, aunque pocas veces por algo que valga la pena recordar». La radio de la patrulla sonó brevemente. Clara respondió con un copiado y luego le devolvió los documentos. «No hay multa, solo advertencia. Maneja con más cuidado». Ramiro tomó los papeles. Sus dedos rozaron los de ella por un segundo. Nada fuera de lo normal, pero suficiente para que el aire en la cabina se volviera denso. «Gracias, oficial. ¿Y usted siempre tan seria o es solo conmigo?» Esta vez sí sonrió, apenas, como si estuviera rompiendo una regla interna que nadie más conocía. «Depende del conductor». Y con eso se giró y regresó a la patrulla sin mirar atrás. Ramiro la siguió con la mirada mientras encendía el motor. El rugido de la mula volvió a dominar el ambiente, pero algo se había quedado en el aire, flotando como el humo de un cigarro a medio terminar. Avanzó unos kilómetros sin prender la radio. A cada curva, a cada recta solitaria, el recuerdo de los ojos de Clara regresaba. Había algo en ella que no cuadraba con el uniforme, una tristeza escondida tal vez, o una bronca bien guardada. El siguiente pueblo apareció a lo lejos, como una postal polvorienta. Ramiro decidió parar a desayunar, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba pensar. Y porque, aunque no lo admitiría en voz alta, quería volver a verla, aunque no sabía ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero la vida en la carretera tiene su forma de cruzar destinos, y Ramiro, aunque no lo supiera todavía, ya estaba en ruta hacia una historia que iba a cambiarlo todo. La fonda se llamaba La Pasadita, aunque de pasadita no tenía nada. Era de esas que olían a comal viejo, a café recalentado y a tortillas recién infladas. Ramiro bajó de la mula arrastrando los pies, como si el cansancio se le hubiera subido de golpe, aunque en realidad era otra cosa lo que lo traía inquieto. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Afuera los camiones pasaban como fantasmas, dejando el eco de sus motores. La mesera, una señora de cabello recogido y delantal deslavado, le sirvió café sin preguntarle. «¿Con azúcar?», preguntó ella, acomodando la taza con una sonrisa de rutina. Ramiro negó con la cabeza. «Hoy, sin nada, pa' que amarre». Mientras revolvía el café con la cucharita de metal, la imagen de Clara Mendoza volvió a aparecer en su mente como un eco necio. Esa mirada firme, sin apuro, el leve roce de los dedos, la sonrisa contenida
¿Y esa cara? ¿Te peleaste con la mula o con la vida?, le dijo un trailero que acababa de entrar y se sentó cerca, soltando una carcajada ronca. Ramiro soltó una sonrisa leve, sin muchas ganas de platicar. «Con una oficial», respondió bajito. El otro levantó las cejas. «¿Te pararon?» «Sí, 2 veces. La misma mujer». «¿Y te gustó o qué?» Ramiro se encogió de hombros. No iba a ponerse a explicar algo que ni él entendía bien. No era que le gustara, no era eso, era otra cosa, algo más raro, como si le hubiera tocado una fibra que ni sabía que seguía viva. La mesera volvió con un plato de huevos rancheros y frijoles. El aroma llenó el aire, pero Ramiro apenas probó un bocado. «¿Qué trae esa mujer?», murmuró para sí mismo. «¿Qué hay detrás de esa cara tan seria?». Terminó el café de un trago y salió de la fonda con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. Afuera, la mula lo esperaba con el motor frío y los espejos empañados. Abrió la puerta, pero antes de subir, se quedó viendo la carretera. Larga, vacía, tentadora. Encendió el estéreo. Esta vez, no puso boleros. Le subió a un norteño viejo, de esos que hablan de mujeres de fuego y amores de paso. Pero ni la música logró arrancarle la imagen de Clara de la cabeza. Kilómetros más adelante, la niebla volvía a cubrir la carretera, y con ella, la sensación de estar metido en algo más grande que un simple viaje. No sabía si era intuición o pura locura, pero algo le decía que ese encuentro no había sido casual. Que esa mujer, seria, callada, desconfiada, iba a cruzarse de nuevo en su camino. Y la pregunta no era si quería que eso pasara. La verdadera bronca era, ¿estaba listo para lo que podía venir? Ramiro ajustó el retrovisor, echó un último vistazo al camino y volvió a pisar el acelerador. Porque cuando uno anda en la ruta, no hay espacio para pausas largas ni respuestas fáciles. Solo kilómetros por delante y el corazón haciendo ruido por dentro. El camino se abría frente a él como una cicatriz vieja, larga, marcada a fuego. Ramiro había recorrido esa ruta tantas veces que podría cerrarse los ojos y saber cada curva, cada hoyo en el asfalto, cada caseta donde algún día dejó parte de su paciencia. Pero esa mañana todo se sentía más pesado. No era la carga. Era el silencio que traía adentro, el que no se quitaba ni con música, ni con cigarro, ni con café amargo. Marcó el número de su hijo, como lo hacía a veces cuando la nostalgia le pegaba fuerte. Dejó sonar unas 3 veces antes de colgar. Ya ni lo intentaba. Aquel morro de 20 y tantos que ahora vivía en Monterrey apenas sí le contestaba. La última vez que hablaron fue para avisarle que se iba a casar por mensaje de voz. «Pinche distancia», murmuró Ramiro con los ojos en el horizonte. «Y eso que estamos en el mismo país». La mula seguía su marcha lenta. A un lado del camino, una capilla de esas pequeñas, con veladoras apagadas y flores secas, le robó la mirada. Apretó el volante. Cada vez que veía una de esas, pensaba en ella. Lucía, la única mujer que lo había esperado de verdad, con los brazos cruzados en la puerta y un plato de frijoles listos en la mesa. Se fue hace 8 años. Cáncer, silencioso, rápido, cruel, igual que la forma en que lo dejó. Y Ramiro, como buen terco, se lanzó a la carretera después del entierro. No por necesidad, sino por no saber qué hacer con tanto vacío. Un recuerdo lo golpeó sin avisar. La última conversación en el hospital. «Ya no corras tanto, Ramiro, quédate», le había dicho Lucía con la voz apagada por las medicinas. «No más, este viaje y regreso», le prometió. No regresó, no a tiempo. La culpa lo acompañaba desde entonces. Y esa era la verdad que no contaba, la que le tragaba los días, los kilómetros y los años. Mientras conducía, encendió la radio sin ganas. Saltó una canción de José Alfredo, de esas que duelen más que un balazo. La dejó sonar, porque a veces uno necesita abrir la herida para que no se pudra. Un tráiler lo rebasó con el claxon a todo volumen. Ramiro reaccionó tarde. Ni se dio cuenta que iba más lento de lo normal.
Estaba atrapado en ese túnel de recuerdos que no lo soltaban. En la siguiente gasolinera se detuvo. No por gasolina, sino por aire, por respirar. Se bajó, caminó hasta la barda del fondo y sacó del bolsillo una foto arrugada. Lucía, abrazada de su hijo, en una Navidad vieja. Ella con su bata de flores, él con cara de «ya quiero abrir los regalos», y Ramiro ausente, porque esa noche también andaba en ruta. «Fallé como esposo, y como padre ni se diga», susurró sintiendo que la garganta se le apretaba. «Pero ya no sé cómo volver». Se quedó ahí, un buen rato. El aire olía a diésel y tierra seca, y el sol ya empezaba a pegar fuerte. Pero Ramiro no se movió, porque a veces uno tiene que mirar para atrás, aunque duela, para entender qué camino lo trajo hasta aquí. Y en medio de ese torbellino de recuerdos, apareció otra vez la imagen de Clara, su mirada, su voz firme. Algo en ella le había movido el alma, tal vez porque, como él, también cargaba con algo que no decía. Volvió a la mula, se sentó al volante y encendió el motor. El rugido del tráiler lo sacó del pasado. Y entonces supo algo, aunque todavía no sabía cómo decirlo. Si esa mujer se le cruzaba otra vez, no iba a dejarla ir tan fácil. Ramiro se limpió las manos con un trapo viejo mientras la bomba terminaba de cargar diésel. El sol estaba en lo alto, implacable, y el calor le escurría por la nuca. Había hecho buena ruta desde la mañana, y justo cuando pensaba echarse un cigarro, escuchó la voz. «¿Otra vez tú?» Se giró despacio. Ahí estaba, Clara Mendoza, uniforme impecable, lentes oscuros, con la misma postura firme como si llevara años parada en ese mismo lugar. «Oficial», dijo Ramiro con una media sonrisa. «Ya va a pensar que la estoy siguiendo. O tú a mí». El comentario lo agarró en curva, no por lo que dijo, sino por el tono. No sonó a acusación, sonó curioso, como si de verdad se lo preguntara. «Yo nomás sigo el camino, y usted, pues, se me atraviesa», contestó, ahora sí sonriendo. Clara se quitó los lentes y lo miró directo. Tenía esos ojos que no bajan la mirada, pero tampoco te empujan, firmes, pero no fríos. «¿Tú nunca descansas?», preguntó, cambiando el tema. «¿Y usted sí?», respondió, devolviéndole la pelota. Ambos rieron, brevemente. Fue raro. «Cómodo. Estoy en operativo por esta zona. Ya sabes, rutina, revisiones», dijo Clara, cruzándose de brazos. «Pero tú pareces siempre estar en medio del operativo. Soy de esos que siempre aparecen en el lugar equivocado, en el momento exacto». Se hizo un pequeño silencio, no incómodo, pero sí cargado. Ramiro se quitó la gorra y se rascó la cabeza. «¿Y tú qué hacías antes?», soltó, sin pensarlo mucho. Clara lo miró. No contestó de inmediato. Le dio una vuelta al tema con la mirada. «¿Antes de qué?». «Antes de andar deteniendo traileros en medio de la nada». Ella soltó un suspiro leve, como quien evalúa si vale la pena responder. Tenía otra vida. Pero eso ya quedó atrás. Ramiro notó el cambio. La voz le bajó un tono. Algo se cerró ahí, como si de pronto levantara una pared. «Todos tenemos cosas atrás, y algunas todavía nos jalan», dijo él, más para sí mismo que para ella. Clara asintió lentamente. «Sí, pero no todos nos atrevemos a mirar atrás». El diésel terminó de cargar, y el clic metálico sonó fuerte entre ellos. Ramiro colgó la manguera y volvió a mirarla. «¿Y si algún día me para otra vez?». «Depende», respondió Clara, con una ceja levantada. «¿Piensas seguir pasándote topes? Si es para verla, capaz que sí». Esa vez, la sonrisa de Clara fue más clara, no fingida, y ahí, en medio del calor y el olor a combustible, pasó algo, pequeño, pero firme, una grieta en la rutina. Un segundo distinto entre tantos iguales. «Cuídate, Ramiro Valdés», dijo ella, ajustando el cinturón y dándose media vuelta. «Usted también, oficial Mendoza». La vio subir a su patrulla y alejarse con ese paso firme, casi militar, pero con una suavidad que ya no podía ignorar. No era casualidad, no lo sentía así. Algo que no sabía nombrar todavía, lo empujaba a seguir cruzándose con ella.
Encendió la mula y retomó la carretera, esta vez con la sensación de que algo había empezado sin que nadie diera la señal de arranque. Y aunque la ruta era la de siempre, ya no sabía hacia dónde lo estaba llevando realmente. La tarde caía lenta sobre el estacionamiento polvoriento de una gasolinera en las afueras de Zacatecas. Ramiro se acomodó en una banca de concreto con su café en mano, observando cómo la luz naranja del sol le daba brillo a las defensas cromadas de los tráilers estacionados. El calor empezaba a aflojar y la carretera se callaba poquito a poco. «Mira nomás quién anda por acá», dijo una voz gruesa detrás de él. «Si no es el pinche Valdés, el fantasma de la 57». Ramiro volteó con media sonrisa. Ahí venía el güero Ledesma. Panza al frente, camisa abierta hasta el pecho y una cadena de plata que parecía de perro guardián. De esos traileros de la vieja escuela, gritón, directo y con un chingo de historias que nunca sabías si eran netas o inventadas. «¿Qué tranza, güero?», saludó Ramiro, levantando la taza. «¿Sigues metiéndole tortillas al motor o ya aprendiste a manejar parejo?». «Órale, a ti nomás te veo y ya me estás ofendiendo», se sentó a su lado, sacando una cajetilla de cigarros. «¿Y tú? ¿Qué haces por acá? No me digas que andas tras una carga o tras otra cosa». Ramiro lo miró de reojo. «¿Otra cosa como qué?». El güero soltó una risita y prendió el cigarro. «Me contaron que te han parado seguido por estos rumbos y que siempre es la misma oficial». Ramiro no dijo nada, solo se tomó otro sorbo de café. El güero lo miró con una ceja levantada. «Clara Mendoza, ¿no? Morena, seria, ojos de te estoy escaneando el alma. ¿Y? Neta, nomás te digo porque somos compas, ten cuidado con esa mujer». Ramiro giró la cabeza, ahora sí más atento. «¿Por qué? ¿La conoces?». «No personalmente, pero en los chats del gremio ya se comenta. Dicen que anda en algo raro, que no es una simple oficial, que más bien parece que anda investigando cosas y que a veces se le va la mano con la gente equivocada». Ramiro frunció el ceño. «¿A qué te refieres? ¿A que no todos los que detiene son por fallas de luces o por topes pasados? ¿Que anda escarbando donde no debe y que ya se metió en problemas con los suyos? Algunos traileros dicen que la han visto tomando fotos, preguntando cosas que no van con su chamba. Y tú, pues no es por intrigar, pero ya van varias veces que se te aparece, ¿no?». Ramiro bajó la mirada, incómodo. Una parte de él quería pensar que eran solo coincidencias, pero otra ya empezaba a escuchar esa voz interna que le decía que algo no cuadraba. «Yo nomás te advierto, compa. No te digo que te alejes, cada quien sabe lo que hace, pero no te vayas a enredar sin darte cuenta». «¿Y tú desde cuándo tan prudente, cabrón?», respondió Ramiro, intentando aligerar el ambiente, pero la tensión ya se había sembrado. El güero apagó su cigarro con el pie y se puso de pie. «Desde que vi caer a más de uno por confiarse con la persona equivocada. Tú sabrás, solo cuida tu espalda». Y se fue caminando rumbo a su tráiler, dejándolo con el eco de sus palabras. Ramiro se quedó ahí, viendo cómo el cielo se oscurecía y los focos de la gasolinera comenzaban a parpadear. El café se le enfrió en la mano. El nombre de Clara Mendoza ahora le sonaba distinto. Ya no era solo una mujer que se le cruzó en la carretera. Era una pregunta abierta, una pieza suelta en un tablero que no alcanzaba a ver completo, y por primera vez dudó si quería encontrar todas las respuestas. El sol ya había bajado y la noche se sentía más pesada de lo normal. Ramiro llevaba varias horas de ruta, pero no podía concentrarse. No era el cansancio, era esa sensación rara, como cuando sabes que alguien te está viendo aunque no lo veas. Miró el retrovisor. Ahí estaba otra vez, una camioneta gris, sin logotipos, con las luces bajas y una distancia demasiado exacta. Ni se adelantaba ni se quedaba atrás. Simplemente ahí, constante, como una sombra pegada al remolque. «¿Y este güey qué quiere?», murmuró Ramiro bajando un poco la velocidad. La camioneta también lo hizo. «Chingado», apretó el volante, su mente corriendo más rápido que las ruedas. Pensó en el güero,
en lo que le había dicho de Clara, en los rumores, y ahora esto. Tomó la salida hacia una estación de servicio y la mula bufó con fuerza al frenar. La camioneta pasó de largo. No lo miraron, no se detuvieron, solo siguieron, como si su única misión fuera marcarle los pasos. Ramiro apagó el motor y se quedó ahí, en silencio. El estómago le zumbaba. Sacó su celular, abrió la lista de llamadas. Nada raro, hasta que vio un número desconocido registrado a las 4:12 am. No contestó, no dejó mensaje, solo la hora y la duda. Se recargó contra el respaldo. El viento caliente entraba por la ventana entreabierta y a lo lejos se escuchaba el ulular de un tren. En otra vida, ese sonido le hubiera parecido romántico. Hoy solo era un ruido más entre todo lo que no entendía. Volvió a marcar el número. Sonó 2 veces y luego entró buzón. Al día siguiente, retomó la carretera con el ceño fruncido y los sentidos alertas. Cada vehículo que se le emparejaba, cada mirada desde otro parabrisas, lo hacía tensar la mandíbula. La paranoia ya se le había trepado a los hombros. Cerca del mediodía, su celular vibró. Un mensaje. Estás en ruta peligrosa. Mantente alerta. Sin firma. Sin contexto. Nada. Ramiro se detuvo en seco. El corazón le pegaba contra el pecho. Marcó de inmediato. Número no disponible, decía la operadora. Respiró hondo, luchando contra esa mezcla de coraje y miedo que le empezaba a hacer nudo en el pecho. Encendió el motor y arrancó con fuerza, pero no logró soltar la presión en el pecho. Horas más tarde, ya cayendo la tarde, volvió a ver a Clara. Fue en un retén improvisado en medio de la carretera. 3 patrullas, 2 conos, y ella, con la misma mirada seria de siempre. Cuando lo vio, bajó la libreta y se acercó a su ventanilla. Esta vez no sonrió. Tampoco saludó como antes. ¿Te han seguido últimamente?, preguntó directo. Ramiro la miró fijo. Sí. ¿Qué está pasando, oficial? Clara miró a su alrededor como si pesara cada palabra. Hay cosas que no puedo decirte todavía, pero no ignores nada raro, ni llamadas ni vehículos. ¿Me estás usando?, le soltó Ramiro con un tono seco. Ella se quedó callada. ¿Es neta, Clara? ¿Soy parte de algo que no entiendo? No, dijo al fin bajito, pero estás cerca de cosas que muchos quieren ocultar, y eso te pone en la mira. Ramiro apretó los dientes. Tenía ganas de gritarle, de exigirle respuestas, de bajarse y encarar todo, pero no lo hizo, porque en sus ojos había algo más que culpa. Había miedo. Ella lo miró por última vez antes de alejarse, y él, sin saberlo, ya no solo era un testigo. Estaba metido hasta el cuello. La noche se había comido el horizonte y solo quedaban las luces de la mula cortando la oscuridad como cuchillas. El reloj marcaba casi la 1 de la mañana y Ramiro seguía al volante, con los ojos clavados en el camino y la mente en cualquier otro lado. No había señal de celular, ni radio, solo el rugido constante del motor y el silbido del viento que se colaba por una rendija de la ventanilla. Y el silencio, ese silencio denso que no hace ruido, pero te habla. La carretera vacía, ni un alma. Y sin embargo, Ramiro sentía que el asiento del copiloto no estaba tan solo como parecía. ¿Cuántas veces me dijiste que parara, Lucía?, dijo de pronto al aire, que dejara de correr, que ya no valía la pena tanto viaje, tanto desgaste. Pasó saliva, le dolía la garganta, como si hubiera estado callado años. Y yo, terco, siempre buscando un destino que nunca tuve claro, siempre dejando para mañana lo que tú querías vivir hoy. La imagen de Lucía lo golpeó sin piedad. Ella esperándolo en la puerta, con los ojos cansados pero alegres. Ella sirviéndole café mientras le contaba sus sueños pequeños, esos que él ignoró tantas veces. Ella en la cama del hospital, tan frágil que casi parecía de papel. «Te fallé», susurró. Los faros alumbraron de golpe una curva cerrada. Ramiro frenó instintivamente, el corazón latiéndole en las sienes. Por un segundo juró haber visto una silueta en la orilla del camino, pero no había nadie, solo su mente jugándole sucio. Volvió a acelerar,
más lento esta vez. El peso del remolque se sentía leve comparado con lo que traía en el pecho. Marcó en el tablero digital el nombre de su hijo. El icono del celular parpadeó, sin señal. Cerró el puño con rabia contenida. Ni siquiera sé si sigues enojado o si ya te acostumbraste a que no esté. Recordó aquel cumpleaños en que prometió volver temprano. Le compró una bicicleta roja, de esas con calcomanías de superhéroes, pero llegó 2 días después. El niño ya no quería la bici, ya no quería a su padre. Y ahí estaba ahora, con casi 60 años encima, sin nadie que lo esperara al final del viaje. Solo. El letrero de un paradero apareció entre la maleza. Ramiro decidió parar, no porque necesitara dormir, sino porque ya no podía seguir tragándose la culpa sin atragantarse. Apagó el motor y el mundo quedó en silencio total, solo el canto lejano de un coyote y el crujido del motor enfriándose. Abrió la puerta y bajó. Caminó unos pasos bajo el cielo estrellado. Ni siquiera hacía frío, pero se abrazó a sí mismo. Se sentía vacío, no físicamente, sino del alma. «Si hay otra oportunidad, Diosito, mándamela», dijo bajito, mirando al cielo como si alguien pudiera escucharlo. Y entonces, como respuesta rara, su celular vibró. Un mensaje. A veces, el cambio empieza cuando dejas de correr. No decía quién lo mandó. No había número, solo esas palabras. Ramiro se quedó mirando la pantalla con el corazón desbocado. No sabía si era Clara, no sabía si alguien más lo vigilaba, pero algo era claro. Ya no podía seguir igual, y por primera vez en muchos años, no le tuvo miedo a cambiar. El viento soplaba seco entre los árboles torcidos al borde de la carretera. Ramiro estaba recargado en la defensa de su mula, los brazos cruzados, mirando hacia la nada con el ceño apretado. Clara estaba frente a él, parada como siempre, recta, callada, con esa mirada que parecía escanearle el alma. «¿Tú nunca te cansas de andar huyendo?», preguntó Ramiro rompiendo el silencio. Ella tardó en responder. Jugaba con la hebilla del cinturón, como si buscara distraerse. «No es huir, es evitar lo que no quiero enfrentar, todavía». «Eso suena a lo mismo», dijo él sin quitarle la vista de encima. Clara lo miró. Por un segundo bajó la guardia. Algo en su expresión se quebró. Era apenas un gesto, una grieta pequeña, pero suficiente para que Ramiro supiera que ahí adentro se cosía algo más que un trabajo duro. «¿Y tú? ¿Por qué estás tan metido en esto?», preguntó ella, casi con voz de susurro. «Porque ya no tengo a dónde más correr», respondió sin pensarlo. «Porque me harté de quedarme callado, de manejar como si no tuviera pasado ni gente que me doliera». Clara bajó la mirada. Sus ojos, por primera vez, se sintieron lejos. «Hay cosas que uno no dice porque, si las dice, se le caen encima», murmuró. «Porque si sueltas lo que cargas, no sabes si vas a poder seguir caminando». «Pues carga lo que quieras», dijo Ramiro dando un paso hacia ella. «Pero no me vengas con que estás bien, porque se te nota que no». Ella alzó la vista rápido, con un destello de coraje, pero no respondió. «Clara, dime la neta, ¿en qué estás metida?». Un segundo eterno pasó entre los dos. El ruido lejano de un tráiler retumbó como trueno, y entonces Clara habló. «No es solo trabajo, no es solo rutina, estoy metida en algo más grande, algo que empezó por hacer lo correcto, pero ya no sé si va a terminar bien». Ramiro frunció el ceño. «¿Corrupción? Peor», dijo ella. «Traición, gente que conozco, que me saludaba con confianza, que comía conmigo y que ahora me quieren ver caer». Ramiro sintió el golpe como un puñetazo en el pecho. «¿Y me arrastraste contigo?». Clara dio un paso atrás, herida por la pregunta. «No quería, pero te vi y no pude evitar confiar». Ramiro la miró fijamente. Podía ver el cansancio en su cara. No el físico, sino el otro, el que no se quita con dormir, ese que viene de cargar con verdades que nadie más quiere saber. «Si vas a seguir en esto, no vas a poder sola», le dijo, con voz baja, pero firme. Clara lo miró, con ojos cristalinos pero sin una lágrima.
como si ya no tuviera fuerza ni para llorar. No sé si quiero que me ayudes o que salgas corriendo antes de que sea tarde. Pues muy tarde, oficial. Ya estoy aquí, y si ya estoy, no me voy a rajar. El silencio volvió a caer, pero ahora no era pesado, era denso, lleno de cosas que no se dijeron, pero que quedaron flotando entre ellos. Ella asintió sin palabras, tragándose algo que no se atrevía a escupir todavía. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, aunque no supiera bien por qué. El calor pegaba duro en el asfalto y el motor de la mula soltaba un zumbido parejo que normalmente calmaba a Ramiro. Pero hoy, ni eso le quitaba el nudo del pecho. Llevaba media hora esperando frente a una bodega de carga en un pueblo seco, de esos que parecen olvidados hasta por el tiempo. El cliente, Camilo Ochoa, viejo conocido, empresario de maquinaria agrícola, buen pagador, poco hablador. Ramiro le había hecho viajes por años sin problema, hasta hoy. El portón chirrió al abrirse y salió un hombre flaco, con sombrero y cara de pocos amigos. Dice el patrón que te espera adentro, que no tardas. Ramiro frunció el ceño. Eso nunca pasaba. Ochoa siempre mandaba a alguien más, pero esta vez algo estaba fuera de lugar. Entró al edificio y el aire denso le apretó los pulmones. Ochoa estaba ahí, sentado frente a un escritorio con una laptop cerrada, vestido con ropa de marca y esa sonrisa que siempre parecía una máscara. Ramiro, qué milagro, dijo con tono de camaradería forzada. Aquí andamos, ya sabes, la ruta nunca perdona, respondió él, con una mueca. ¿Y cómo te ha ido últimamente? ¿Todo bien en los caminos? La pregunta sonó más a revisión que a interés. Ramiro se tensó. Lo normal, algunos retenes, muchos topes y un par de encuentros con una oficial medio dura de trato. Ochoa soltó una risa seca. ¿Mendoza? Ramiro no respondió, solo lo miró. Ten cuidado con ella, dijo Ochoa bajando el tono. Hay gente que cree que todavía puede jugar a los héroes y ya no estamos en esos tiempos. El ambiente se puso espeso, como si el aire tuviera espinas. Ramiro se cruzó de brazos. ¿Qué traes con ella? Ochoa se levantó despacio, como midiendo sus pasos. Esa mujer está haciendo preguntas que no le corresponden. Y tú, mi amigo, eres uno de los pocos que sigue entrando y saliendo sin que nadie lo mire. Ramiro dio un paso atrás. Yo solo cargo lo que me piden, no pregunto. Y eso es lo que más nos gusta de ti, dijo Ochoa con una sonrisa torcida. Pero no vayas a empezar a hacer preguntas tú también, porque hay respuestas que nadie quiere dar. Ramiro salió de ahí con el corazón galopándole en el pecho. Encendió la mula y se fue sin mirar atrás. Manejó varios kilómetros sin pensar, con la mente reventándole de dudas. Se detuvo en una gasolinera y casi sin pensarlo le mandó un mensaje a Clara. ¿Ochoa está en tu lista? La respuesta tardó, pero llegó. ¿Sí? ¿Por qué? Ramiro soltó una maldición entre dientes. Miró alrededor. Sintió el sudor frío bajarle por la espalda. Porque estuve sentado frente a él hace una hora y ya sabe que tú y yo hablamos. Tardó unos minutos, pero Clara respondió. Sal de ahí, hoy mismo. Ramiro entendió, sin más palabras. Ya no estaba en un juego. Estaba en medio de algo sucio, algo que olía a traición, a peligro real. Y lo peor es que ahora sí tenía algo que perder, porque ya no era solo su pellejo lo que estaba en juego. Era el de Clara también. La tormenta cayó sin avisar, como si el cielo hubiera decidido soltar de golpe todo lo que traía guardado. Rayos cruzaban el cielo y el viento hacía crujir los árboles al borde del camino. Ramiro apenas podía ver a través del parabrisas, y la carretera se había vuelto un río de lodo y reflejos traicioneros. Frenó en seco al ver una camioneta volcada al costado de la cinta asfáltica. Las luces parpadeaban y había humo saliendo del cofre. ¡No chingues! Se bajó rápido. Empapándose en segundos, corrió hacia la unidad, resbalando entre el lodo. Cuando abrió la puerta del conductor, su corazón dio un vuelco. Era Clara.
Estaba consciente, pero su cara tenía un corte y sus ojos parecían perdidos. «Clara, Clara, mírame», gritó agarrándola de los hombros. «Ramiro», susurró con la voz rota, «no debiste venir. ¿Estás bien? ¿Puedes salir?» Ella asintió con debilidad. Ramiro la ayudó a ponerse de pie y la sacó de la camioneta justo cuando el motor empezó a echar más humo. Caminó con ella hasta la mula, la subió como pudo al asiento del copiloto y la cubrió con su chaqueta. Adentro, la lluvia golpeaba el toldo con furia. Clara respiraba agitada, la cara mojada no solo por la tormenta, sino por algo más. «¿Qué pasó?», preguntó Ramiro, encendiendo la calefacción. Ella lo miró con los ojos llenos de miedo. Ese miedo real que rara vez se deja ver. «Me seguían. Creí que podía despistarlos, pero me falló todo. El camino, los cálculos, yo misma». Ramiro tragó saliva. El corazón le latía como tambor en el pecho. «¿Quiénes?». Clara bajó la mirada. Las manos le temblaban. «Compañeros, gente que antes me cubría las espaldas. Ahora ya no sé ni en quién confiar». El silencio se hizo espeso entre los dos. Afuera, la lluvia seguía su sinfonía de caos. Adentro, los ojos de Clara se llenaron de algo más fuerte que miedo. Rabia, dolor, cansancio. «¿Te acuerdas cuando te dije que había traición? No era figura de lenguaje, Ramiro. Es real y estoy metida hasta el cuello. ¿Qué quieren? Que me calle, que desaparezca, que no entregue el informe que tengo. Uno que prueba que hay rutas cubiertas por la misma gente que debería frenarlas». «¿Rutas de qué?». Clara lo miró dudando. «Tráfico, de armas, de gente. Uso de unidades oficiales, contactos con jefes de seguridad en zonas clave. Es sucio, muy sucio. Y tú estás dentro del mapa». Ramiro se quedó helado. «¿Yo? Tus viajes con Ochoa. Él mueve cosas que tú ni sabes. Y aunque tú estás limpio, ya te tienen en la mira, y si te ven cerca de mí otra vez, te van a aplastar como a mí». Clara se cubrió la cara con las manos. Rompió en llanto. No ese llanto débil y controlado, sino uno gutural, de esos que vienen de lo más hondo. «Estoy sola, Ramiro. Perdí el apoyo, perdí compañeros, perdí el control. No sé qué estoy haciendo». Ramiro la miró, con el pecho apretado. Por un momento no dijo nada, solo la dejó llorar, porque entendió algo. Clara ya no era solo la oficial dura que lo paraba en la carretera. Era una mujer rota, luchando contra una red que la superaba, y aún así seguía. La lluvia empezó a bajar. La noche seguía cerrada, pero dentro de la cabina había un calor raro, íntimo. Clara se limpió el rostro y lo miró. «Si quieres dejar todo aquí, lo entiendo. Si decides seguir solo, nadie te va a juzgar». Ramiro respiró hondo. La voz de Lucía cruzó por su mente aquella vez que le dijo: «No seas cobarde con los que te necesitan». Y ahora, ahí estaba Clara, frente a él, rota, humana, necesitando más que un aventón. «No me voy a ir», dijo él con voz firme. «Si ya estoy en esto, lo voy a terminar contigo, pase lo que pase». Ella bajó la mirada, asintiendo en silencio. «¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Ramiro? ¿Te quedarías a pelear una bronca que no es tuya o saldrías huyendo antes de que te aplaste? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu respuesta puede cambiar el rumbo de esta historia». El amanecer llegó lento, gris, arrastrando la humedad de la tormenta. Ramiro no había dormido. Clara tampoco. Seguían dentro de la mula, en una gasolinera abandonada donde nadie hacía preguntas. El silencio se había vuelto más espeso que nunca. Clara sacó un folder doblado de su mochila, todo mojado en las esquinas, con papeles pegados entre sí. Lo puso en el tablero frente a Ramiro. «Necesito meter esto a una oficina segura en Querétaro. Pero no puedo ir yo». Ramiro lo miró como si acabaran de ponerle una bomba en las manos. «¿Y quieres que lo lleve yo? No solo eso. Necesito que recojas algo en San Felipe antes. Un paquete con más información. Gente confiable me lo dejó ahí. Pero tienen que pensar que es parte de tu ruta. Nada raro». Ramiro se frotó la cara con las dos manos. No era cualquier favor, era meterse más. «Clara,
Si me atoran con esto no salgo caminando. Por eso te estoy preguntando, dijo ella seria. No te lo estoy imponiendo, pero no tengo a nadie más. A nadie. Ese nadie le pegó más que todo lo demás. No había tono de lástima en su voz, solo una certeza que pesaba como plomo. Estaba sola, completamente. Ramiro salió de la cabina. Caminó unos pasos hasta un árbol seco, con la mirada clavada en el suelo. Quería decir que no, gritarlo, subirse a la mula y largarse, pero por dentro algo lo tenía amarrado. Sacó su celular, lo desbloqueó, buscó el contacto de su hijo. Dudó. Luego escribió: voy rumbo a Querétaro. Cuídate. No esperaba respuesta, pero por primera vez quiso que supiera dónde andaba y por qué. Volvió a la cabina. Clara seguía ahí, con el rostro serio pero los ojos ansiosos. ¿Qué tengo que decir si alguien me detiene? Nada, no hables. Entrega esto solo si ves a un tal Víctor Moreno. Él va a saber. No confíes en nadie más. Ramiro asintió. Dame el mapa y dime todo lo que pueda salir mal. El siguiente paso fue moverse. Clara se escondió en la parte trasera de la mula, entre cobijas y cajas vacías. Ramiro arrancó con las manos sudadas. La carretera se sentía diferente, más hostil. Cada patrulla, cada auto desconocido lo ponía a 1000 por hora. En un retén a media carretera lo pararon. Un joven militar se asomó a la ventana. Destino, Querétaro, llevando herramienta agrícola. ¿Solo? Como siempre. El soldado lo miró un par de segundos. Luego asintió y le dio el paso. Ramiro tragó saliva. No era el retén el problema. Era saber que tal vez el siguiente sí sabría quién era él y lo que llevaba. Esa noche, acampando en una gasolinera sin cámaras, Clara salió de su escondite. Se sentó junto a Ramiro, los dos tomando café del termo. ¿Sabes por qué empecé a hacer esto? Porque tienes agallas, respondió él sin mirarla. Porque mataron a mi hermana. Ramiro se quedó helado. Clara no hablaba de su vida, nunca. Ella era enfermera. Vio algo que no debía en un hospital de la zona. Gente herida por accidentes que no coincidían con nada. Policías encubiertos, armas, movimientos raros. La amenazaron. A los 3 días apareció muerta. Dijeron que fue suicidio. Yo no lo creí. Y empezaste a buscar. Sí, primero sola, luego dentro. Me metí a la policía para entender cómo se movía todo. Y terminé descubriendo más de lo que quería saber. Ramiro asintió en silencio. Ya no había vuelta atrás. Estaba dentro. Al día siguiente llegaron a San Felipe. El contacto fue rápido. Un joven nervioso le pasó un sobresellado sin decir palabra. Ramiro no preguntó, solo agradeció y arrancó de nuevo. El trayecto hacia Querétaro se volvió una carrera con el tiempo. Y con el miedo, un coche negro lo siguió por varios kilómetros. Ramiro lo notó en los espejos. Tenemos cola. No te desvíes, no muestres nada. El coche se desvió finalmente, pero el susto quedó. La paranoia también. Esa noche, acampados bajo un cielo estrellado, Clara y Ramiro compartieron pan dulce y silencio. Ya no eran desconocidos, ya no eran oficial y conductor. Eran 2 personas rotas, intentando hacer lo correcto, aunque eso les costara todo. Ramiro despertó con el primer rayo del sol, colándose entre los vidrios sucios de la mula. Clara seguía dormida en el asiento del copiloto, envuelta en una cobija gris, respirando lento. En la madrugada, entre el ruido de los grillos y el silencio tenso, ella le había hecho la propuesta. Viaja conmigo unos días. No necesito un chofer. Necesito a alguien que no me falle. Él no respondió en el momento. Solo la miró. Y eso bastó para que ambos entendieran. Ahora, mientras la cafetera portátil escupía su último sorbo, Clara abrió los ojos. Se estiró con dificultad y lo miró sin decir nada. Ya decidí, dijo Ramiro, alcanzándole un café. ¿Sí? Sí, vamos juntos. Hasta donde aguante el motor o el corazón. Clara lo miró con algo que parecía una sonrisa sincera. Tal vez la primera desde que lo conocía. Entonces ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo. Los siguientes kilómetros fueron distintos. La mula,
que siempre había sido un espacio de trabajo, ahora se volvió otra cosa. Una especie de burbuja entre dos mundos, lo que dejaban atrás y lo que venía al frente. Clara había guardado sus cosas en el pequeño compartimento del lado derecho. Ramiro le cedió su termo personal y dejó que eligiera la música. Pidió algo tranquilo. Él puso boleros. Iban sin prisa, pero con rumbo. En una parada cerca de San Juan del Río, comieron tacos en un puesto olvidado por el tiempo. Clara, sin uniforme, sin gafete, parecía otra, más ligera, casi feliz. «¿Cuánto llevas en esto?», preguntó Ramiro limpiándose con una servilleta. «¿Esto qué?». «La vida en la línea, la vida sin paz». Clara se quedó callada un segundo, luego mordió su taco como si la respuesta viniera con salsa. Demasiado, lo justo como para no recordar cuándo empezó. ¿Y piensas parar? Ella lo miró de reojo. Depende. ¿Tú crees que alguien como yo merece parar? Ramiro tragó saliva. No supo qué contestar. Esa misma tarde, al tomar un atajo para evitar un retén, se toparon con algo que no esperaban. Una camioneta sin placas bloqueando la terracería. Dos hombres bajaron lentamente, uno con gorra, el otro con cara de perro bravo. «Buenas tardes, jefe», dijo uno de ellos acercándose al lado de Ramiro. «¿Para dónde va?» «Voy a Amealco. Entrega de partes», contestó sin bajar el vidrio del todo. El hombre miró el interior, luego a Clara, que tenía una gorra puesta y fingía revisar el celular. ¿Su esposa? «Mi copiloto». El tipo rió, sin gracia. «Se ve muy seria la dama. Que no se nos pierda». La tensión subió como espuma. Clara tenía la mano cerca de su bolsa. Ramiro apretó el volante. «¿Todo bien?», intervino ella con tono firme. «¿Algo que debamos saber?». El tipo los miró un segundo más. Luego se alejó. «No, sigan su camino, pero con cuidado. Por aquí hay gente que no respeta ni los santos». Volvieron a subir a su camioneta y se fueron levantando tierra. Ramiro exhaló como si le hubieran quitado un costal del pecho. «Eso estuvo cerca», dijo. «Demasiado». Esa noche, acampando al borde de un viejo rancho abandonado, compartieron el silencio con una botella de refresco y pan dulce. Clara se sentó en el suelo, recargando la espalda en la llanta de repuesto. «¿Sabes por qué confío en ti?», preguntó, sin mirarlo. «Porque no tengo nada que perder». «No, porque no finges ser algo que no eres». Ramiro se sentó a su lado. «¿Y tú, qué finges?». Ella se rió bajito. «Que soy fuerte todo el tiempo, que no me da miedo dormir sin saber si voy a despertar». Ramiro la miró. Esa mujer que tantos veían como dura, intocable, ahora se mostraba como alguien rota, cansada, pero todavía dispuesta a seguir. «Estamos más jodidos de lo que aparentamos, ¿verdad?». «Mucho más». Se miraron. El silencio no fue incómodo, fue necesario. Y ahí, entre el polvo, el cansancio y las luces lejanas de una ciudad que no dormía, entendieron que el trato ya no era solo una promesa. Era un lazo, uno que, si se rompía, podría arrastrarlos a los dos. La frontera entre estados se acercaba. El paisaje cambió, de cerros polvorientos a montes secos. Ramiro mantenía la mirada fija en la carretera, con Clara silenciosa en el asiento al lado, revisando el mapa y los documentos que llevaba ocultos. El viento cruzaba por las rendijas, trayendo un polvo rojo que manchaba parabrisas y piel. De pronto, un choque, un golpe seco en el remolque. Ramiro soltó el volante por un instante. La mula se tambaleó. Clara gritó: «¡Cuidado!». Miró por el espejo. Una piedra grande golpeó el costado del contenedor. No era algo inocente. Fue colocado ahí, o lanzado. Ramiro frenó en seco. «Nos están probando», dijo él, alerta. Clara bajó del transporte y caminó por el lado del remolque. Iluminó con su linterna una pequeña grieta en la carrocería, una rendija donde pudo entrar un elemento extraño, cables sueltos, algo que no debería estar ahí. «Sabotaje», dijo, volviéndose hacia él. «Alguien trató de joder el contenedor para que fallara más adelante, cuando ya no podríamos arreglarlo». Ramiro palideció.
¿Me estás diciendo que nos delataron? Ella negó con la cabeza, los ojos encendidos. Sí, pero no sé quién. Ese golpe sacó todo lo que estaba debajo de la alfombra, la traición, el miedo, el peligro, pero también la decisión firme. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él. Seguimos. Ahí está el riesgo, pero no podemos dar marcha atrás. Ramiro asintió. Arreglarían lo que se pudiera sobre la marcha, pero algo cambió. Ya no era solo el viaje, era una misión con vida en la cuerda floja. Avanzaron con cautela. Cada kilómetro se volvió pesado. Cada vehículo que se les acercaba les parecía sospechoso. Cada cruce, cada curva, se volvió una prueba. Clara revisaba su celular con mapas satelitales. Ramiro ajustaba velocidades, observaba retrovisores, calculaba tiempo. Una patrulla apareció repentinamente detrás de ellos, las luces encendidas. Clara bajó la ventanilla antes de que la ordenaran parar. «Oficial Mendoza, parsimonioso, sabemos tu nombre», dijo el oficial al micrófono. «Necesitamos revisar unidad». Ramiro tragó saliva. Se detuvo. Clara bajó del remolque con pasos tranquilos. Levantó las manos. «¿Puedo ver tu gafete?», pidió el oficial mientras 3 hombres armados se acercaban. Ramiro aprovechó ese momento para mirar por el otro lado. Vio caras conocidas, los mismos hombres que los habían visto en el atajo, quienes los habían seguido. La trampa estaba completa. «Señor», dijo Clara con voz firme, «aquí no hay nada ilegal, meramente transporte autorizado». Uno de los hombres bajó del vehículo, subió al tráiler para revisar. Ramiro sentía el aliento congelado. «Está bien», dijo el oficial, «pero te pido cooperación». Mientras los hombres revisaban, Clara se acercó al rostro de Ramiro y le susurró: «Cuando diga ahora, arranca con todo». Ramiro asintió apenas. La tensión era palpable. Cada segundo se estiraba hasta doler. Antes de que uno de los hombres llegara al compartimento, uno de los sujetos que estaba de pie junto a la patrulla dio un paso errado, un movimiento en falso. Eso bastó. «Ahora», susurró Clara. Ramiro pisó el acelerador. La mula rugió como bestia herida. Golpearon el auto de la patrulla. El hombre que subía al tráiler perdió el equilibrio y cayó. Clara agitó los brazos, dio órdenes. «¡Agáchense! ¡Salgan!» Y todo explotó en caos. La mula se escapó entre el polvo, derrapes y bocinas. Los hombres dispararon hacia atrás, intentando atinar al remolque. Clara, con manos firmes, maniobró entre el tráfico. Ramiro apenas respiraba. El corazón le latía furioso. «¿Estás bien?», le gritó él. «Sí, aguanta», respondió ella, apretando la mano de la palanca. «No te sueltes». El riesgo los envolvió, pero era también el momento que definía. La traición era externa, pero el lazo entre ellos se fortalecía con cada disparo, cada maniobra, cada latido desbocado. Lograron esquivar una entrada y tomaron una ruta secundaria llena de curvas. El peligro no desapareció, pero la distancia los puso fuera de alcance momentáneo. Ramiro miró de reojo a Clara. Su rostro estaba manchado de sudor, de barro, de determinación renovada. En los ojos había algo más que miedo, confianza, una decisión compartida. «Nunca imaginé que», empezó él, «que estarías aquí». Ella lo interrumpió. «Pero gracias por hacerlo». No respondió, solo asintió. Sabía que en ese momento ya no iba solo, que la ruta había dejado de ser su refugio. Ahora era su trinchera. Mientras se alejaban, el sonido de la lluvia repuntaba en el parabrisas. Ramiro pensó en Lucía, en esos días en que el camino era promesa y no amenaza. Pensó en su hijo, en las promesas que no cumplió. Clara rompió el silencio. «Ellos saben que no pueden detenerme sin evidencia, pero van por mí, van por todos los que estaban detrás de esto». Ramiro vio su mano temblar cuando sostuvo uno de los papeles importantes. Lo agarró con firmeza. «No los dejaremos», dijo él. «No mientras respiremos». Ella lo miró con esa mezcla de gratitud y desafío. «Si estás aquí», murmuró, «que sea con todo». Y con eso arrancaron de nuevo.
Las luces atrás se hicieron pequeñas. Los disparos eran ecos lejanos. Pero la frontera que da paso a otro estado no era solo de tierra. Era una frontera entre lo que eran y lo que podrían ser juntos. El camino frente a ellos ya no era solo ruta para escapar. Era ruta hacia algo que, aunque incierto, tenía más sentido que todo lo que conocerán antes. La trampa había sido puesta. Ellos la habían atravesado. Y ahora el riesgo era su compañero permanente. La madrugada era una tela negra sin estrellas. La mula estaba estacionada al borde de un camino viejo, lejos de cualquier mirada, envuelta por los árboles secos de una brecha olvidada. Ramiro dormía con la cabeza recargada en el cristal. Clara, al fondo, repasaba documentos bajo la luz tenue del tablero. Entonces, el celular de Ramiro vibró. No sonó, no parpadeó. Solo vibró 3 veces. Él despertó de golpe, desorientado. Miró el número en la pantalla. Desconocido. Deslizó para contestar con el ceño fruncido. Bueno, silencio. ¿Quién habla? Una voz distorsionada, como si saliera de una radio mal sintonizada, habló. Te están vigilando. Ya saben que no te bajaste del camión, que vas con ella, que no te hiciste a un lado. Ramiro se quedó mudo. El corazón se le fue a la garganta. ¿Quién eres? La voz no respondió. Solo una frase más, seca, definitiva. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. La llamada se cortó. Ramiro bajó el celular con la mano temblorosa. Clara lo miró desde su asiento, notando el cambio en su cara. ¿Quién era? No lo sé. ¿Qué dijeron? Ramiro tardó en responder. No quería sembrar más miedo, pero tampoco iba a mentirle. Que nos están siguiendo, que saben que seguimos juntos. Clara no se sorprendió, solo bajó la mirada, como si hubiera esperado ese momento desde hacía días. ¿Y qué más? Que no confíe en nadie ni en ti. Eso sí la movió. Clara levantó la vista, dolida, no por lo que se decía, sino porque él se lo repitió. ¿Lo crees? Ramiro la miró fijo. La tensión entre ellos creció como tormenta. No lo sé. Pero si voy a seguir contigo, necesito saber una cosa. Dime, ¿hay algo más que no me hayas contado? Clara sostuvo su mirada. No había miedo en sus ojos. Había una tristeza pesada, como de quien está cansada de esconderse. Sí, hay más, pero no todo es mío. Y si lo digo sin pruebas, no sirve de nada. Necesito tiempo. Y tú eres lo único real que tengo en este desmadre. Ramiro la miró un segundo más. Largo, profundo. Luego encendió el motor. Entonces vamos por esas pruebas. Y si esto va a reventar, que me reviente con la frente en alto. En el camino, con la mula avanzando entre montañas oscuras, los pensamientos lo golpeaban uno tras otro. Ramiro pensó en su hijo, en los años perdidos, en Lucía, en todas las veces que se quedó callado, que no enfrentó nada. Siempre fue más fácil seguir manejando, pero esta vez no. Esta vez no iba a bajarse del volante. El celular volvió a vibrar. Un mensaje, número desconocido. Te ofrecimos una salida. Elegiste el fuego. Ramiro se lo mostró a Clara sin decir palabra. Ya están desesperados, dijo ella mirando la pantalla. Eso es bueno. ¿Bueno? Significa que tienen miedo de lo que viene, de lo que podemos probar. Ramiro se rió, amargo. Nunca pensé que iba a estar metido en esto a mi edad. Y mira, ¿lo lamentas? Él la miró, no con rabia ni con duda, con una mezcla extraña de calma y certeza. No, por primera vez siento que todo el camino sirvió de algo. Pararon en una gasolinera vacía para revisar el motor. Mientras Clara se alejaba para hacer una llamada en clave, Ramiro aprovechó para encender un cigarro y hablar con su reflejo en el espejo. Ya no eres el mismo, Ramiro. Y si te toca caer, que sea por algo que valga la pena. Pensó en todo lo que perdió por callarse, por correr, por no mirar a los ojos de nadie. Y ahora, sin buscarlo, tenía una causa, una compañera y un destino que no estaba en ninguna bitácora. Clara volvió al camión, seria. Nos vemos con Moreno en 2 días. Está listo para recibir todo el paquete.
pero quieren pruebas en físico, no solo papel, audio, video. Necesitamos entrar a uno de los centros de operaciones. Ramiro asintió. ¿Tú crees que lo logremos? Clara se le quedó viendo. ¿Contigo al volante? Sí. Ramiro encendió el motor. El rugido de la mula lo acompañó como un grito de guerra. Ya no huía, ya no tenía dudas. El mediodía caía con fuerza sobre un pueblo chico, sin nombre, perdido entre cerros. La mula estaba estacionada bajo la sombra flaca de un mezquite y Ramiro se encontraba solo dentro, repasando por enésima vez los documentos que Clara le había confiado. Clara, mientras tanto, había ido a hacer una llamada segura en una tienda con cabinas telefónicas antiguas. Entonces, el celular de Ramiro vibró. Número desconocido. Contestó sin pensar. Bueno, silencio. Luego, una voz que no escuchaba desde hacía meses. Papá. Ramiro se quedó mudo. El aire se le atoró en la garganta. ¿Julián? Sí, me llegó tu mensaje. Lo leí tarde, pero quise saber si estás bien. El corazón de Ramiro dio un brinco. Estoy bien, hijo. Gracias por llamar. Un silencio incómodo se metió entre los dos. Había muchas palabras pendientes y ninguna fácil. ¿Dónde estás?, preguntó Julián. En ruta, como siempre, contestó con una sonrisa triste. Pero ahora, distinto. ¿Distinto cómo? Ramiro dudó. Luego se atrevió. Estoy haciendo algo importante, algo que nunca pensé tener el valor de hacer. Pero no quiero que pienses que te olvidé. Nunca te olvidé, Julián. La voz de su hijo bajó. No pensé que lo hicieras. Solo me dolía que nunca lo dijeras. Ramiro apretó el celular contra el oído. Miró hacia el frente, la carretera dormida, el cielo abierto. Tragó saliva. Las palabras que siempre había enterrado querían salir. Te fallé, dijo de pronto. Muchas veces, por irme, por no estar cuando tu madre más me necesitaba, por no llegar al hospital a tiempo, por quedarme mudo en los momentos en que debí hablar. Te fallé a ti y ni siquiera tuve el valor de pedirte perdón. Del otro lado, solo se escuchaba la respiración contenida de Julián. No sabía cómo hacerlo, continuó Ramiro. Me daba miedo que me mandaras al carajo, y tal vez lo merezco, pero ya no quiero morirme sin decirte esto. Lo único que hice bien fue quererte, aunque lo haya hecho desde lejos, mal y tarde. Un par de segundos pesaron como plomo. Nunca te odié, papá, respondió Julián con la voz entrecortada. Solo me dolía que no te importara. Pero ahora, escuchar esto me cambia todo. Ramiro cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió alivio, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de su pecho. Gracias por llamarme, hijo. No sabes cuánto necesitaba escuchar tu voz. Cuídate, ¿sí? No sé qué estés haciendo, pero sé que es algo grande y aunque no lo entienda, estoy contigo. Ramiro soltó una carcajada ahogada. Ya te pareces a tu madre. Ojalá, dijo Julián. Te hablo pronto. La llamada terminó, pero lo que quedó flotando no se cortó con la señal. Cuando Clara regresó, notó el cambio en Ramiro al instante. Él tenía la mirada suave, como si algo que llevaba cargando por años, por fin se hubiera soltado. ¿Todo bien?, preguntó ella. Ramiro asintió. Hablé con mi hijo. Clara no dijo nada. Se sentó a su lado y lo miró con paciencia. ¿Cómo fue? Como abrir una herida vieja, pero que necesitaba respirar. ¿Y ahora? Ramiro la miró, con más fuerza, más claridad. Ahora siento que puedo seguir, sin miedo, con todo. Ella sonrió, bajito. Entonces vamos, porque lo que viene no es fácil. Pero esta vez no lo cargo solo. Ya en carretera otra vez, el ambiente entre ellos cambió. No necesitaban hablar tanto. Las miradas, los silencios, decían más. El motor rugía como siempre, pero ahora Ramiro sentía que su vida no estaba solo entre kilómetros y asfalto. Ahora tenía raíz, tenía dirección. A mitad del trayecto, se detuvieron en un paraje para comer algo rápido. Clara le pasó una torta envuelta en servilleta. Él la tomó con una sonrisa. Gracias. Por la torta o por quedarte conmigo. Por las dos, pero sobre todo, por no juzgarme. Clara lo miró con una expresión suave. Yo también tengo cosas que no he dicho, pero cuando esto acabe,
Te prometo contártelo todo. Ramiro asintió. Y yo estaré ahí. No más huidas. Ambos se quedaron mirando el horizonte. El camino seguía, incierto, pero ya no eran dos desconocidos. Ahora eran dos sobrevivientes, reconstruyéndose con cada kilómetro. La ciudad los recibió con un cielo encapotado y un aire denso, como si hasta el clima supiera que lo que estaba por pasar no iba a ser fácil. Ramiro conducía la mula con las manos sudadas. Clara iba a su lado en silencio, con la mirada fija al frente. El GPS marcaba la dirección del punto de encuentro. Una bodega vieja, aparentemente abandonada, en una colonia industrial al sur de Querétaro. ¿Estás segura que este es el lugar?, preguntó Ramiro. Sí, aquí nos esperan. Si todo sale bien, esto termina hoy. Él no dijo nada, pisó el freno con suavidad y estacionó detrás de una fila de camiones vacíos. Apagó el motor. El rugido de la mula se apagó como si también supiera que había llegado su límite. Clara sacó el sobre con los documentos y la USB. Su mano temblaba. Ramiro la notó y por primera vez tomó su mano sin decir nada. Solo apretó, firme, presente. Dentro de la bodega los esperaba Víctor Moreno, un inspector interno de la Fiscalía que Clara conocía desde antes de que todo se torciera. Moreno tenía el rostro duro, ojos pequeños y una cicatriz vieja cruzándole el cuello, pero no parecía nervioso, parecía cansado. «Llegaron», dijo, sin moverse de su silla plegable. «¿Tú estás limpio?», preguntó Clara sin rodeos. «Lo suficiente como para saber que si esto sale mal, me llevan entre las patas». Ella le pasó los documentos. Moreno los revisó con rapidez, abrió la USB y conectó su laptop. Archivos, grabaciones, fotos, todo estaba ahí. Ramiro se mantuvo cerca de la entrada, escaneando cada sombra, cada ruido. Afuera, un auto pasó lento. Un perro ladró. El aire se volvió más espeso. «Esto es suficiente para hacer temblar a más de uno», dijo Moreno. «Pero si alguno de esos se entera que lo entregaron, los van a querer silenciar, a los dos». Clara lo miró a los ojos. «Ya estamos jugados. Solo dime qué sigue». Moreno cerró la laptop. «Yo me encargo de que esto llegue a las manos correctas. Ustedes desaparezcan por unos días». «¿Y si te volteas?», dijo Ramiro de pronto. Moreno lo miró, serio. Luego sacó un teléfono viejo, lo rompió en dos y lo tiró. «Si me volteo, no duro ni 48 horas. Tampoco soy idiota». De vuelta en la mula, ya con los documentos fuera de sus manos, Clara soltó un largo suspiro, uno que venía desde el alma, pero no sonaba a alivio, sonaba a miedo. «¿Y si no lo cree nadie?», murmuró. «Entonces hicimos lo que nos tocaba», dijo Ramiro. «Y eso ya es más de lo que muchos hacen en toda su vida». Clara lo miró. Él la sostenía con los ojos serenos, aunque por dentro también estuviera hecho un nudo. El celular de Clara vibró. Un mensaje. «Recibido. Ya lo tienen. No se muevan hasta nuevo aviso». Ella leyó en voz alta. Ramiro encendió el motor, pero no se movió. Solo lo dejó rugir. «¿Te das cuenta?», dijo ella casi en susurro. «Podríamos habernos ido, tomar otra ruta, escapar. Nadie nos obligaba a llegar hasta aquí». «Pero ya no soy ese que se iba», respondió él sin voltear a verla. «Ahora sé lo que vale quedarse». Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. La gente caminaba con bolsas de mandado, niños jugaban, los puestos de tacos sacaban humo. Pero ellos dos sentían que estaban a punto de caer al vacío. Clara encendió un cigarro. Llevaba semanas sin fumar. Ramiro no dijo nada. «Si todo esto termina hoy, ¿qué vas a hacer después?», preguntó ella. Ramiro se lo pensó. «No sé. Tal vez arreglar esa casa vieja que nunca terminé. Tal vez hablar más seguido con mi hijo. Tal vez llevarte a ver el mar». Clara lo miró, sorprendida. «¿El mar? Nunca lo conocí y ya me cansé de ver puro asfalto». Ella sonrió. Por primera vez en días, sonrió de verdad. «Entonces más vale que salgamos vivos de esta». El lunes amaneció con titulares que parecían sacados de una serie. «Desmantelan red de corrupción dentro de corporaciones policiales».
Los noticieros hablaban de operativos simultáneos en 3 estados. Nombres conocidos, uniformes manchados, gente poderosa en esposas. Ramiro lo vio todo desde una cafetería de paso. El televisor viejo colgado en una esquina soltaba imágenes fragmentadas, rostros borrosos, patrullas incautadas, maletas llenas de billetes. Pero entre todo eso, ni una mención de Clara Mendoza, solo un mensaje en su celular. Lo logramos. Me mueven hoy mismo. Gracias por todo, R. Ramiro guardó el celular sin responder. Afuera, la mula esperaba, limpia, llena de combustible, lista para lo que siguiera. Pero él no estaba listo para irse. Horas después, en un punto discreto de la ciudad, vio a Clara por última vez. Iba en una camioneta blindada, con 2 escoltas. No llevaba uniforme, tampoco llevaba miedo en la cara. Solo esa mirada firme de siempre, pero ahora más humana. No se acercó, no lo saludó. Solo lo miró por la ventana con una expresión que decía todo, sin decir nada. Ramiro levantó una mano, breve. Clara asintió. Y luego, la camioneta arrancó. Sin sirenas, sin drama. Solo se fue. Él se quedó ahí, de pie, sintiendo que algo se le había arrancado del pecho, pero también que algo dentro de él, por fin, se había puesto en su lugar. Regresó a la carretera. El camino lo recibió como siempre, recto, largo, sin preguntas, pero ahora cada kilómetro le sabía diferente. No había más miedo, ni bronca, ni culpa. Solo un silencio denso, pero tranquilo. En un cruce, vio a un niño que le hizo señas desde una bicicleta. Ramiro tocó el claxon 2 veces. El niño se rió, siguió pedaleando, sonrió, porque eso, en otra época, le habría dolido. Ahora no. Ahora era un recuerdo vivo, no una espina. Esa noche, estacionado en una pensión de Aguascalientes, el celular volvió a sonar. Esta vez, un número guardado. ¿Papá? Julián, vi las noticias. ¿Eso fue lo que hiciste? Ramiro no respondió de inmediato. Fui parte, sí, no solo manejé. No te imagino haciendo eso. Yo tampoco. Pero ella me empujó a no quedarme con los brazos cruzados. Del otro lado, un silencio breve. ¿Ella es especial? Sí, dijo Ramiro sin dudar. ¿La vas a volver a ver? No lo sé, pero si el destino quiere, me gustaría. Entonces, que el destino se apure. Ramiro rió. Por primera vez en días rió de verdad. Gracias por llamar, hijo. Gracias por cambiar, jefe. Y colgaron. A la mañana siguiente, la mula retomó el asfalto. Ya no había destino urgente. Ya no había presión. Solo una nueva manera de mirar el camino. En la guantera, Ramiro guardaba una servilleta con un número sin nombre. Sabía que era de Clara. No lo marcaría aún, pero tampoco lo perdería, porque algunas rutas necesitan silencio para madurar. Y él, por fin, sabía lo que significaba el silencio cuando ya no duele, sino enseña. Ramiro volvió a la carretera con la mula brillando como nueva. Le había cambiado el aceite, alineado las llantas y hasta le puso una calcomanía que decía «Nunca es tarde» en la parte trasera del remolque. No era solo por estética, era un recordatorio. La carretera era la misma, baches eternos, fondas con olor a frijol refrito, topes sin sentido. Pero él ya no era el mismo hombre que salió semanas atrás con el alma hecha pedazos y un pasado sin cerrar. Ahora miraba cada tramo con más calma. Ya no corría por escapar, ahora manejaba para avanzar. ¡Qué curioso!, murmuró mientras pasaba por una curva vieja. Siempre estuvo aquí este paisaje y apenas lo estoy viendo. Antes, en cada parada, Ramiro bajaba, fumaba un cigarro y revisaba los neumáticos en silencio, sin hablar con nadie, sin cruzar miradas. Ahora se sentaba en las fondas, pedía café, charlaba con los meseros, sonreía cuando alguien le preguntaba de dónde venía. ¿Y usted qué transporta? Historias y unos costales de fertilizante para que no digan. Se reían y él también. Eso era nuevo. En una de esas paradas, una mujer mayor le dijo:
Usted tiene mirada de alguien que ya cruzó fuego. Y Ramiro, sin pensarlo, respondió, y que no se quemó del todo. Días después, en una central de carga de Veracruz, mientras entregaba un pedido, un niño se acercó corriendo. Tendría unos 9 años y le extendió algo envuelto en papel periódico. Me dijeron que esto es tuyo. Ramiro lo miró confundido. Desenvolvió el paquete. Era una pequeña libreta negra, vieja, usada. En la primera página, una nota con letra firme. Para que no olvides lo que hiciste y por si un día quieres contarle a alguien más. Sí. Ramiro la cerró con cuidado como si fuera una joya. Sabía que no era solo papel, era una forma de decir, no me fui del todo. Miró al niño. ¿Quién te lo dio? Una señora seria, que sonrió cuando me lo pasó. Me dio un jugo también. Ramiro soltó una carcajada suave. Sí, así es ella. En la noche, ya en un hotel de paso, Ramiro abrió la libreta. No había instrucciones, solo espacio en blanco. Pensó en escribirle algo a Clara y en escribirle algo a sí mismo también. Tal vez empiece con el mar, dijo en voz baja, porque todavía tengo ese pendiente. Marcó el número de Julián, contestó al segundo tono. Papá, ¿tú sabes si en diciembre hace buen clima en la costa? ¿Vas a ir al mar? Sí, y quiero saber si tú te animas a ir también. Quiero que lo veas conmigo. Del otro lado, una pausa. Luego, un sí, cargado de emoción contenida. Ya era hora. Ramiro sonrió, mirando por la ventana el camino iluminado por faros lejanos. Sí, ya era hora de todo. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana abierta de la mula. Ramiro había limpiado la cabina la noche anterior, revisado el motor y organizado sus papeles de ruta. Iba rumbo al norte, otra entrega, otra carretera, pero al subir al asiento del conductor, ahí estaba, doblada con cuidado sobre el respaldo del copiloto, la chamarra azul marino de Clara, la misma que llevaba siempre en los operativos, con la costura un poco gastada en la manga izquierda. Ramiro se quedó en silencio. No la había notado antes, o tal vez sí, pero no quiso verla. La tomó con las 2 manos, la acercó a su rostro. Aún olía a ella, a tierra, a café, a ese perfume leve que se le quedó grabado en la memoria. Te fuiste, pero dejaste huella, susurró, acomodándola con cuidado en el asiento, como si la esperara de nuevo. No dejó que el vacío lo apretara. Esta vez, la ausencia no dolía, era esperanza. Durante el trayecto, Ramiro recordó la última conversación que tuvieron, esa que no fue despedida, pero sí cierre. ¿Y si no nos volvemos a ver?, le había preguntado ella. Entonces te recordaré en cada kilómetro que me toque recorrer solo, respondió él. Pero Clara no había dicho adiós, solo le dejó una frase al oído antes de subirse a aquella camioneta. No siempre se necesita mapa para regresar. A veces solo hace falta querer volver. Ahora cada curva, cada parada tenía un nuevo significado. La ruta ya no era soledad, era espera activa, era promesa. En una fonda a pie de carretera, Ramiro pidió café y huevos con frijoles. La mesera, una joven risueña, lo atendió rápido. Al ver la chamarra en el asiento, no pudo evitar comentar. Esperando a alguien, Ramiro la miró pensativo. No, pero sé que va a volver. ¿Y si no? Entonces me tocará seguir adelante con el corazón lleno de gratitud, no de reproche. Ella sonrió. ¡Qué bonito! Ya no se ve eso. No es bonito, dijo Ramiro, tomando un sorbo de café. Es real. Esa noche, estacionado en la cima de una colina que daba vista al valle iluminado, Ramiro sacó su libreta negra, la misma que Clara le había dejado. Escribió una frase en la primera página. Hay caminos que se andan con las ruedas, otros se recorren con el alma. Cerró la libreta, la metió en la guantera junto a la chamarra y encendió el motor. La mula rugió con fuerza, pero esta vez no era por cargar peso, era por avanzar, por seguir, por volver a empezar sin miedo. Ramiro sonrió, pero no esa sonrisa cansada de antes. Esta era diferente. Era una sonrisa con el corazón lleno.
con los ojos mirando al frente, con el asiento del copiloto, esperando. ¿Y tú? ¿A quién le guardarías el asiento del copiloto? Porque a veces la vida no se trata de llegar, sino de con quién compartes el viaje. Gracias por recorrer esta historia. El camino sigue. Nos vemos en la próxima ruta. A veces, los caminos más largos no se recorren con las ruedas, sino con el corazón. Ramiro no solo cruzó carreteras y fronteras, cruzó el dolor, la culpa, el miedo, y al final entendió que el verdadero destino no es un lugar. Es la paz de saber que hiciste lo correcto, aunque nadie estuviera viendo. Esta historia no es solo suya. Es de todos los que alguna vez han tenido miedo de mirar atrás, de amar de nuevo, de cambiar el rumbo cuando todo parecía estar perdido. Porque nunca es tarde para reconstruir lo que creías perdido. Nunca es tarde para abrirle la puerta a una nueva historia. ¿Tú también has sentido que estás a punto de rendirte y justo ahí aparece alguien que te cambia la vida? Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a más personas de las que imaginas. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que necesite una señal. Y sobre todo, suscríbete al canal, porque aquí las historias no se cuentan por contar. Se viven, se sienten, se quedan contigo. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima ruta. Y recuerda, el asiento del copiloto siempre está esperando a quien se atreve a volver.